Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lady Martínez en compañía de mi compañera Mayer Montenegro. Realizamos este trabajo. Esta noche voy a explicar el desarrollo de los puntos 3, 5 y 10 de la actividad estadística, los cuales están relacionados con el muestreo no probabilístico, el cálculo del valor Z para un nivel de confianza del 90% y el cálculo de tamaño de una muestra para una proporción. Arrancamos con el punto 3 de muestreo no probabilístico. En este punto trabajamos el muestreo no probabilístico, que es un tipo de muestra donde los participantes no son seleccionados al azar, sino que se eligen de acuerdo a ciertos criterios, la facilidad de acceso o porque cumplen algunas características específicas. Para desarrollar este ejercicio, primero seleccionamos 8 poblaciones diferentes, entre ellas conductores de plataformas, influencers digitales, practicantes de yoga, deportistas aficionados, pacientes con neurodivergencia, cuidadores con personas con discapacidad, emprendedores digitales y mujeres emprendedoras. Después asignamos una variable a cada población. Estas variables pertenecen a diferentes tipos. Entonces son variables cuantitativas continuas como la hora de sueño e ingreso mensual. Variables cuantitativas discretas como el número de publicaciones semanales o el número de capacitaciones realizadas. Variables cualitativas nominales como la ciudad de residencia o el tipo de ocupación, y las variables cualitativas ordinales como el nivel del compromiso o niveles de estrés. Luego construimos diferentes contextos de investigación. Por ejemplo, en el caso de los practicantes de yoga, se seleccionan personas recomendadas por el instructor para evaluar su nivel de compromiso. Este es un ejemplo claro de muestreo no probabilístico porque la selección depende de un criterio y no al azar. Finalmente, explicamos cómo se observan o se miden estas variables. Las variables discretas se obtienen mediante conteos. Las continuas se registran con datos numéricos obtenidos por entrevistas o mediciones. Las nominales se identifican mediante preguntas de clasificación y las ordinales mediante escalas como bajo, medio y alto. Como conclusión de este tipo de muestreo, es muy útil cuando la población es difícil de encontrar o cuando el estudio es explorativo, aunque sus resultados no pueden generalizarse a toda la población con el mismo nivel de confianza que un muestreo probabilístico. Ahora voy a explicar el punto número 5, que es el valor de Z para un nivel de confianza del 90%. Entonces, en este punto explicamos que el procedimiento para encontrar el valor Z corresponde a un nivel de confianza del 90%. El primer paso fue identificar el nivel de confianza que corresponde al 90%, es decir, 0,90. Después calculamos el nivel de significancia utilizando la fórmula 1 menos el nivel de confianza. Entonces, 1 menos 0,90 es igual a 0,10. Como la distribución normal tiene dos colas, ese valor se divide entre 2. 0,10 dividido entre 2 da 0,05. Posteriormente calculamos el área acumulada hacia la izquierda. Como la tabla Z trabaja con áreas acumuladas, hicimos la operación 1 menos 0,05 es igual a 0,95. Luego buscamos ese valor en la tabla Z y encontramos que el valor crítico correspondiente es aproximadamente 1,645. Por eso el resultado final es Z igual a más o menos 1,645. En la gráfica se observa la curva normal y el 90% del área se encuentra en el centro, entre menos 1,645 y 1,645, mientras que el 10% restante queda repartido en las dos colas de la distribución. Este valor es muy importante porque se utiliza para construir intervalos de confianza y calcular tamaños de la muestra. Seguimos con el punto número 10, que es el tamaño de muestra en una proporción.
Entonces, en este punto calculamos el tamaño de la muestra para estimar una proporción. Los datos proporcionados fueron una población de 150.000 personas, una proporción esperada de 0,72, su complemento es 0,28, un nivel de confianza del 94%, cuyo valor Z es aproximadamente a 1,88 y un error permitido del 4%, es decir, 0,04. El procedimiento se realizó en dos pasos. Primero, calculamos el tamaño de muestra suponiendo una población infinita utilizando la fórmula correspondiente. Al reemplazar los datos, el resultado obtenido fue aproximadamente 445,9. Después realizamos la corrección para la población finita, ya que la población total sí era conocida. Se sustituyeron los valores en la fórmula de corrección y el resultado fue 444,6, que se aproxima al entero superior. Por lo tanto, el tamaño final de la muestra fue 445 personas porque lo aproximamos al entero superior. En la segunda parte del punto, respondimos que es importante calcular el tamaño de la muestra. La razón principal es que resulta muy difícil estudiar a todos los integrantes de una población, especialmente cuando es muy grande, ya que esto implica altos costos y mucho tiempo. Por eso, el cálculo del tamaño de la muestra permite seleccionar un número adecuado de participantes que representen correctamente a la población, manteniendo un margen de error conocido y un nivel de confianza determinado. De esta manera se optimizan los recursos y se obtienen resultados estadísticamente confiables. Ya para dar conclusión o para concluir nuestra exposición, estos tres ejercicios lo que nos muestran es la importancia que tiene el muestreo y la estadística dentro de la investigación. El muestreo permite seleccionar adecuadamente a los participantes. El valor de Z ayuda a establecer niveles de confianza y el cálculo del tamaño de la muestra garantiza que los resultados obtenidos sean representativos y muy confiables. Esperamos que haya sido de su agrado, que todo haya sido de fácil comprensión para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche.